Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio en La Zona. Como siempre lo comparto, la razón por la que estés aquí quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort, que te estás poniendo a hacer lo que muchas veces postergamos, lo más difícil, lo que nadie aplaude, pero que sin duda después de hacerlo nos sentimos extraordinarios. Así que si estás escuchando esto, yo sí te aplaudo, yo sí te lo felicito y de verdad creo firmemente que toda la información que vas a escuchar conmigo y con todos los podcasts o información que estás alimentando a tu mente para tener otros pensamientos, otros paradigmas, otra visión de la vida, va a hacer una diferencia radical en tu vida en 2 a 5 años. En lo personal, cuando yo empecé a escuchar este tipo de información, tenía 17 años. Y a los 17 años me invitaron a un curso de desarrollo personal. Todavía ni siquiera sabía que existía ni qué querían decir con eso. Ni sabía que no estaba tan de moda, ¿no? Y recuerdo que fui y el primer fin de semana, porque fue un retiro de 3 días prácticamente intensísimo, sentí que me abrieron la mente y sentí literalmente que tuve una vida antes y después de empezar a adquirir este tipo de información. Y la razón fue porque tuve la oportunidad o me permití darme cuenta que sí podía planear mi vida, que no necesariamente por donde nací, cómo crecí, cuáles eran mis alcances, mis paradigmas, mi familia, iba a determinar el futuro de mi vida, sino que tenía la posibilidad de planear, de elegir y de entrenarme de la forma que fuera necesario para lograr el objetivo que yo quisiera. La verdad es que entre más chico recibas esta información, entre más joven seas escuchando esta información, muchas veces es más fácil retenerla y muchas veces es más fácil hacerla tuya. Me he dado cuenta que conforme creces, conforme avanzas, toda la información que yo te voy a decir la vas a pensar doble. Vas a decir, eso ya lo escuché, eso ya lo sé, eso lo he escuchado con otra persona, eso viene de tal libro. Y claro, toda la información es un remix. Todos decimos básicamente el crecimiento personal es para donde mismo. Sin embargo, los tonos, las formas, los conceptos, los paradigmas que cada uno y sobre todo el maestro llega cuando tú estás listo para recibir esa información de la forma que sea. Así que quiero decirte en este camino de educación financiera y de crecimiento personal que cada vez que escuches información nueva, tengas una actitud en específico. Tengas la actitud de ser humilde y de hacer de cuenta a tu mente, literalmente dale el programa, dale la orden de decir, recibo esta información y recibo todo lo que escucho de una forma abierta como si fuera la primera vez. Porque ¿cuál crees que es la frase que más puede echarte a perder tu crecimiento personal o que más puede limitarte? La frase es, ya lo sé. Y si ya lo sabes, ¿dónde está el resultado? Si ya lo sabes, ¿por qué sigues sufriendo? Si ya lo sabes, ¿por qué no tienes la vida que quieres en todas las áreas de tu vida? Entonces, ¿será que hay algo que no sabes? ¿Será que hay puntos ciegos, lugares en donde no alcanzas a ver de ti, que aún necesitan luz, que aún necesitan información, que aún necesitan conceptos? Así que date la oportunidad de verdad de replantearte, de escuchar esto como si fuera la primera vez y de no hablar con tu otra voz. Me vas a decir, ¿cuál voz? Con la que estás hablando exactamente. Con esa voz. Deja de escucharla. Si esa voz te da los resultados que quieres, síguela escuchando. Si no, yo siempre le digo, deja de escucharte. Deja de hablar contigo. Deja de seguir tus consejos. A veces lo que más sirve es poner a una persona que es tu mentor o un ejemplo y preguntarle a esa voz en vez de a ti mismo y decir, ¿qué haría tal persona en mi situación? ¿Qué haría esta persona bajo estas decisiones? ¿Cómo manejaría en estas circunstancias esta persona que es mi mentor? Y probablemente ahí vas a escuchar otra voz que no es la tuya, la que ya no necesitas escuchar, y vas a empezar a ser otra persona. Vas a empezar a transformarte. Quiero compartirte porque en este episodio 10, que ya llegaste conmigo al episodio 10, probablemente te has dado cuenta que tengo demasiada información por compartir, que realmente es mi pasión estar compartiendo esta información contigo, que tengo la creencia de que la información transforma a las personas y las personas transformadas generan mucho más abundancia. Empiezan no solamente a ellos transformarse, sino a impactar a otras personas. Y ese es básicamente el propósito por lo cual
estoy haciendo todo esto y compartiendo toda esta información para ti de esta manera. Pero fue y es porque alguien lo hizo conmigo. A los 17 años alguien llegó, alguien me tuvo la paciencia, alguien me enseñó, alguien me llenó de conceptos, de información y transformé mi vida. Transformó la vida de las personas que estaban alrededor. Y no te digo que toda la vida ha sido perfecta y que gracias a eso ya no hay problemas, no. Pero sin duda siempre hay soluciones. Sin duda siempre hay una forma de pararme responsablemente ante cualquier circunstancia y poder salir adelante o poder transformar la situación. A través de educación, a través de acción, a través de relaciones, a través de una mentalidad. Y esta mentalidad tiene que ver con tener dos posiciones en las que te vas a parar en la vida. Tú tienes que elegir incluso cómo estás escuchando esta información o cómo te levantas todos los días. Básicamente solo hay dos opciones. Estar en el estado de víctima, esperando que esta información te haga el efecto para que te motive y para que ahora sí hagas lo que tienes que hacer, que muchas veces no va a pasar nada. Si estás en ese estado escuchando desarrollo personal, te quiero decir algo, a veces es peor porque te haces un arrogante informado. Te haces una persona que tiene demasiada información, incluso para justificar su mediocridad, para ahora argumentar por qué sigue jodido o por qué sigue mal en la vida. Y la otra posición es estar en un estado de responsabilidad, sabiendo que nada va a solucionar tus problemas, tus retos en la vida más que tú. Y probablemente utilizas esta información y otra como acompañante en tu trayecto, sabiendo que tú eres el responsable y sabiendo que si tú lo creaste, el problema o cualquier circunstancia, también tú puedes crear las soluciones o crear la vida que sueñas. Y es dos posiciones completamente. Ahí sí utilizas toda la información a tu favor y no como justificante para tu mediocridad, sino como repeticiones de dogmas o de paradigmas o de creencias para continuar motivado, para continuar en tu camino y en tu proceso. Cuando yo recibo esta información a los 17 años, empieza a transformar mi vida por completo, radicalmente, de la noche a la mañana, literal. Recuerdo que a veces había días en la noche que no podía dormir de tan emocionado que estaba. Y aprovecha si estás en ese estado. Ya después es difícil regresar a ese estado constante. Es como el primer amor, básicamente. Cuando te enamoras de la vida y de ti y de las posibilidades y tienes esperanza. Y recuerdo muy bien que mi vida empezó a transformarse rápidamente. Evidentemente aún bajo 1000 paradigmas, heridas, situaciones, 1000 cosas que han pasado en mi vida. Pero gracias a eso empecé a tener resultados. Y esos resultados empezaron a transformar mi economía, mi vida, mi contexto, mis experiencias y a transformar la vida de otras personas. Y gracias a eso empecé a dar conferencias, empecé a descubrir que mi propósito de vida básicamente se enfocaba en crecer y en compartir también esta información para otros. Y en un inicio es como cuando tú vas a un viaje. Tú disfrutas tu ir de viaje, ¿no? No sé si la primera vez que fuiste a alguna playa que te guste mucho y fuiste y tú estás maravillado y asombrado y decías, wow, la arena, los colores, el lugar extraordinario. Pero después de que ya fuiste ahí, lo que más te llenaba ahora era llevar a otras personas a que lo vieran, ¿no? Entonces tú los querías llevar y les decías, ¿ya viste cómo está? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste el otro? Porque de eso se trata básicamente lo que yo entendí de información. En un inicio es para ti y después es para compartirlo. Y cuando entendí eso, básicamente empecé a compartirlo natural, sin la intención de ser popular, ni la intención de que me pagaran, ni de ninguna manera. Simplemente empecé a servir de esa manera a otras personas, porque para mí fue un regalo. Para mí fue algo que me transformó y genuinamente quería compartirlo con las demás personas. Eso me llevó a empezar a tener personas que me preguntaban, que me pedían conferencias, que me pedían asesorías. Empecé a especializarme, a seguir estudiando, a tener bastantes certificaciones de desarrollo personal, de crecimiento personal, de coaching, etcétera. Al punto en donde cada fin de semana empecé a dar una conferencia de desarrollo personal en diferentes estados. Y básicamente tenía entre 20 a 25 años. Y yo ya estaba haciendo eso. Ni siquiera entendí cómo sucedió tan rápido, pero ahora que lo veo muchos años después, entiendo que la diferencia fue que creí esa información. Y si algo quiero que te quedes en este podcast es,
precisamente tener esa humildad, esa inocencia, esa creencia de recibir toda la información que estés leyendo, toda la información que estés escuchando conmigo, con diferentes podcasts, y que las hagas partes de ti. Que te permitas quitar esa voz, ese ruido, ese ego, esa indiferencia, ese enojo con la vida, y que digas, me lo voy a creer, voy a hacer un plan de vida, voy a tener una rutina, voy a estar en la zona constantemente, voy a dedicar mi tiempo a alimentar la parte positiva, porque sí puede cambiar la vida, porque sí tengo esperanza de que mi vida pueda ser distinta, porque mis planes son reales, porque mis sueños son reales, porque estás en esa frecuencia donde sí es posible. Entiendo y de verdad quiero ser muy empático contigo. Durante todo este camino yo he tenido etapas de todo, ¿no? Temporadas en donde es prácticamente pura magia, pero temporadas también oscuras, en donde ni con la información, ni escuchando a quien sea, salía de pensamientos obsesivos, de emociones densas, de episodios en mi vida donde he tenido depresión clínica literalmente y medicado, en donde simplemente he estado en una parte donde he necesitado llegar a ese polo opuesto de creer que eres capaz a no creer que eres capaz, de sentirte menos, de tener identidades negativas, de estar en ese estado de víctima por un rato, y también decirte que es normal, que es parte de, que si tú te encuentras en este estado, número uno, pidas ayuda, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, la verdad, si pasas por un estado depresivo, yo entiendo que es la depresión, pide ayuda, ¿sí? O sea, estoy en depresión, sobre todo a gente que ya lo ha vivido, la gente que nunca ha vivido etapas tan oscuras en su vida, solo te van a decir, échale ganas, ¿no? Y tú puedes, y hasta te sientes peor cuando la gente reacciona de esa manera. Pero las personas que hemos vivido depresiones, que ha estado difícil la situación, créeme que lo entendemos y estamos ahí para apoyar. Estamos ahí para apoyar en esos momentos en la vida. En esos momentos donde ni la información, ni los libros, ni nada te hace sentido. Son rachas en nuestra vida, son momentos en nuestra vida, hay que perderse para encontrarse de vez en cuando. Y son etapas que yo sé, no son las más placenteras. Y yo sé que cuando estás ahí que te digan, pero después vas a entender, te choca por no decir otras cosas que te digan esto. Pero simplemente date oportunidad de vivir tus emociones, de vivir esa depresión, de relajarte, de no hacer nada, de no aspirar, de desintoxicarte de esa ansiedad de hacer o de crecer o de leer o incluso de estarme escuchando, y te dejes vivir esa experiencia también. Todas esas experiencias van a llevar posteriormente sabiduría. En el momento no. En el momento son horribles, las odias, te sientes de la fregada, tu vida cambia, estás básicamente en un estado que es difícil salir de ahí. Sin embargo, ¿cómo se sale de ahí? Día a día. Día a día, día a día escuchando, día a día cambiando hábitos, día a día cambiando de relaciones, de contextos, día a día decidiendo seguir viviendo, decidiendo hacer cosas por ti, animándote, teniendo y ir recuperando un poco a poco la esperanza. Día a día. De verdad, yo sé que no es fácil. Independientemente en la etapa en la que estés, o también existe la otra etapa que es la neutro, en donde ni siquiera me estoy preocupando no estoy tan deprimido, pero tampoco tengo sueños, nada más estoy como existiendo, lo que hablábamos en el episodio número 7. También es una etapa en donde si estás ahí está bien. El punto aquí es que todo esto te lleve siempre a darte cuenta que independientemente si estás hasta arriba en emociones de positivismo o hasta abajo en depresión, que siempre seas responsable de eso. Que siempre elijas estar parado en esa posición de responsabilidad. Que si estás jodido porque lo quieres, porque sabes que ahí quieres estar, porque sabes que te estás permitiendo estar ahí. Que si estás positivo es porque sabes que te lo estás permitiendo. Sabes que estás en causa, en responsabilidad. Pero lo peligroso es cuando cualquiera de las dos estás en víctima. Sobre todo en una depresión en víctima es lo más peligroso. Los pensamientos, las ideas, el no sentirte capaz de nada. Sí, lo entiendo, de verdad, duele, se sufre. Hay noches oscuras, ¿no? Y temporadas en la vida. Pero trata de, aún estando en la depresión, estar consciente
de que tú te estás permitiendo estar ahí un tiempo y está bien, ¿sabes? Va a estar bien y el tiempo que se tarde, no hay prisa, no hay competencia. Deja de compararte con los demás, deja de querer exigirte, decide estar ahí, ahora sí que de manera consciente, ¿no? Es como, yo ahora lo veo que es como explorar. Básicamente es como que somos curiosos y queremos explorar las polaridades de las experiencias de la vida. Queremos explorar lo increíble, lo mágico, pero también a veces queremos explorar lo oscuro, lo denso, lo pesado. Y no está mal explorarlas. Llegas ahí, lo vives y luego sales. ¿Cuántas historias, ¿no? De personas que han vivido situaciones complejas, oscuras, negras, mentales, arrebatos, injusticias, indiferencias. Y estuvieron ahí y estuvieron conscientes de que aunque estaban viviendo experiencias duras, ellos podían seguir eligiendo cómo interpretar esas situaciones y posteriormente cómo transformarlas a positivo. Son las historias de éxito que escuchamos todo el tiempo. Alguien que tuvo esa valentía, alguien tuvo ese valor. Así que si tú ya estás en esa situación, ahora empieza a tomarle otra tonalidad, otro momento. Y te quiero compartir este podcast porque quiero estar un poco más cercano a ti, que me conozcas, que sepas por qué estoy hablando de esto, dónde empezó, por qué tengo esta iniciativa de hacerlo, que me conozcas en mis redes sociales. De repente mucha gente en podcast me manda y me dice, estoy escuchando esto, ¿a qué te refieres con esto? De verdad estoy ahí para servirle a las personas, estoy ahí para hacer ese propósito. Creo que hay etapas en la vida y roles en la vida en donde te dedicas a trabajar y a lograr tu libertad financiera, te dedicas a crear cosas porque te gusta, pero también hay otra etapa que te dedicas a servir. Y mi propósito de vida está enfocado en eso. Llevo años hablando con gente que a veces no conozco y que me escriben y que platicamos y que sugiero algunas cosas y que puedo apoyar en algún momento de su vida. Perfecto, ahí voy a estar. Eso es donde tengo que estar. Y en lo personal, como creyente de Dios, sé que básicamente ese es mi propósito. Yo lo he platicado con Dios varias veces y cuando me alejo de hacer eso, como que la vida me regresa a hacerlo, ¿no? Seguramente te ha pasado con algo en donde sabes qué es lo que tienes que hacer y luego finges que vas a hacer otra cosa y piensas que vas a hacer otra cosa y la vida te regresa a lo que vienes a hacer, ¿no? Como a tu talento, a tu propósito. Bueno, pues si te sientes de esa manera identificado, yo siempre le digo, no quiere decir, como te lo decía, creo que en el podcast 2, no tienes que elegir esto o el otro. Haz eso y el otro. Tu propósito y tu negocio y tu salud y tu ejercicio y tu físico y todo. Y todo al mismo tiempo. Sé que es complejo en un inicio, sé que es retador, pero es posible. Y la gente que se dedica a hacer todo tiene una vida abundante, tiene una vida rica. Lo que comentábamos, tu vida es ancha. No necesariamente tiene que ser larga, pero si es ancha, es disfrutable. Es nutrida, tiene muchos sabores, muchas experiencias. Eso sí, súper intensa vivir así. Por eso lo comento, vivir en la zona quiere decir que te vas a ir a dormir cansado. De hecho, si no te fuiste a dormir cansado, te da ansiedad. ¿No sé si ha pasado? Que como que no hiciste mucho en el día y bueno, pues ya es de noche y hay que dormir, pero no hay como esa satisfacción de decir, me la rifé hoy. Y es importante que todos los días sean intensos y que de verdad cuando veas la hora digas, ya me toca dormir, qué rico irme a dormir con esa sensación de haber planeado, hecho lo que tenía que hacer, hecho todos mis roles en la vida al máximo, planear, hacer, crear, etc. Y ahora tengo la oportunidad de descansar. Te vas a dormir cansado, pero con una sonrisa en la cara. Esa es la intención de lo que hago y esa es la intención de vivir y esa es la intención de estarte compartiendo esto. Así que muchas gracias por acompañarme hasta el podcast número 10. Vamos a estar aquí mucho más tiempo y escuchando cada vez más información de valor.